Buenos días, hermanos y hermanas de camino. Gracias a Dios porque nos permite nuevamente estar compartiendo la palabra de Dios en este día. Y antes de iniciar, te voy a pedir que pongamos este tiempo en las manos de Dios, que oremos, ahí donde estás, en ese lugar donde estás escuchando en esta hora, esta predicación. Vamos a orar. Bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias en este tiempo, bendito Padre. En esta hora te damos gracias porque tú nos permites venir a escuchar tu palabra. Te pedimos que la presencia de tu Santo Espíritu nos acompañe, que sea tu Santo Espíritu, bendito Padre, el que nos explique esta palabra que vamos a escuchar en este día, bendito Padre. Que esta palabra quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, que la podamos poner por obra en nuestras vidas, porque tú, bendito Padre, tú siempre nos instruyes en todas las áreas de nuestra vida. Tú nos guías y tú nos ayudas a edificarnos en tu palabra. Por eso, en tu nombre precioso, mi Señor Jesucristo, derrama tu Espíritu Santo en este lugar. Te pedimos, precioso Espíritu Santo de Dios, que llenes cada rincón de este lugar donde nos encontramos con tu presencia, que podamos sentir a nuestro lado tu presencia, precioso Espíritu Santo de Dios. Acompáñanos, explícanos, susúrranos la explicación de esta palabra, porque tú conoces las situaciones en las que estamos viviendo. Tú conoces aquellas cosas que tienen que ser cambiadas y perfeccionadas en cada uno de nosotros, aquella transformación que necesita nuestra vida para que podamos estar a tu lado, para que podamos servirte, para que podamos estar plenos en tu presencia. Bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias en esta hora, te bendecimos y te alabamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, pues este día la palabra de Dios, el mensaje que Dios tiene para nosotros a través de su palabra, lleva por título Unidos en el Espíritu. Y te voy a pedir que vayamos al pasaje bíblico que se encuentra en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Efesios 4, del 1 al 3. Y dice la palabra de Dios ahí en Efesios 4, del 1 al 3, la unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Y vamos a ver los versículos a memorizar, mis hermanos, que son los versículos 2 y 3. Y como ya sabemos y lo hacemos cada célula, vamos a repetirlos 3 veces. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Efesios 4, 2 y 3. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Una vez más, Efesios 4, 2, 3. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Excelente. Una última vez, hermanos. Efesios 4, 2, 3. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Y hermano, antes de iniciar este mensaje, hay dos preguntas introductorias para que podamos ir adentrándonos en este tema, ¿sí? La primera pregunta, hermanos, es la siguiente, y contéstatela ahí donde te encuentras. ¿Te sientes unido a la iglesia de Cristo? Segunda pregunta, ¿qué crees que se necesita para mantener la unidad en la iglesia? Muy bien. Y hermano, podemos recordar que cuando llegamos a Cristo, muchos de nosotros teníamos grandes carencias, tanto espirituales como emocionales, físicas y de salud. Y una de esas carencias que muchos de nosotros teníamos, hermanos, era la carencia en el sentido de pertenencia. Esa carencia, cuando llegamos a recibir al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Dios suplió esa carencia. Esa carencia la suplió, ¿por qué? Porque pasamos a ser parte de la familia de Dios cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y eso nos llevó a sentirnos en un lugar seguro, hermanos, ¿sí? Eso nos llevó a sentirnos en un lugar donde podíamos ser restaurados,
en un lugar, hermanos, donde nosotros podíamos desarrollar esa esperanza de la vida eterna, teniendo una vida plena desde esta tierra. ¿Y por qué? Porque a través de que nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo nos ayudó a desarrollar esas cualidades para mantenernos, hermanos, en unidad y externar ese amor que Dios pone en nosotros cuando predicamos el Evangelio. Cuando nosotros le damos a conocer a las personas esas buenas nuevas de Dios aquí en la tierra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos mantenernos en unidad y para no extraviarnos nuevamente ni regresar, hermanos, a esas actitudes del pasado. Y la palabra de Dios, a través del apóstol Pablo, nos da las instrucciones necesarias, hermanos, para que nosotros podamos mantener esa unidad en la iglesia, para que podamos seguir extendiendo el reino de Dios aquí en la tierra. Pero lo primero que nosotros tenemos que saber, como nos dice el punto número 1, que somos parte de la familia de Dios. Vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, qué nos dice la palabra de Dios. Y dice ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Hermanos, como te decía, antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, teníamos esas carencias espirituales y emocionales. Como te dije hace un momento, el sentido de la pertenencia no lo teníamos satisfecho. Y ese sentido de la pertenencia es la necesidad humana de sentirse conectado, de sentirse aceptado y parte de un grupo o de una comunidad. No tener satisfecho ese sentido, hermanos, puede causar graves problemas emocionales, afectando la salud mental de las personas y el bienestar general como consecuencia de ese malestar en la salud emocional. ¿Sí? Eso nos puede llevar al aislamiento, nos puede llevar a la soledad, nos puede llevar a tener una baja autoestima, nos lleva a desarrollar la ansiedad y la depresión. Y muchos de nosotros, como bien lo hemos experimentado, hermano, cuando no conocíamos al Señor Jesucristo, cuando no nos sentíamos parte de nada, porque eso fue lo que nos llevó muchas veces al pecado, eso fue lo que nos llevó muchas veces a las adicciones, buscar pertenecer a un grupo de personas, estar cerca de ciertas personas, y para que pudiéramos pertenecer a esos grupos, pues, ¿qué era lo que sucedía? Que teníamos que participar de lo que ellos hacían, participar del pecado. Y desafortunadamente no encontramos esa satisfacción interior, como ya sabemos, nos sentíamos con un vacío en nuestro interior, un vacío que solamente el Señor Jesucristo pudo llenar, hermanos. Pero desde el momento en que recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, hermanos, y que nos convertimos en parte de la familia de Dios, Él suplió este sentido de pertenencia. Él nos llevó a sentirnos plenos, a sentirnos parte de su familia, hermanos. Y comenzamos una vida diferente, porque si tú recuerdas desde que conociste al Señor Jesucristo, desde que lo recibiste como tu Señor y tu Salvador, tu vida empezó a ser cambiada, empezó a ser transformada. Empezamos a tener una vida restaurada a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ¿sí? Y esto nos llevó a predicar el Evangelio, nos llevó a predicar el Evangelio a esas personas que aún no lo conocen. Nos ayudó a crecer espiritualmente, a dar fruto en el ministerio, a dar fruto en el servicio que le prestamos a Dios y en muchas áreas de nuestra vida empezaron a cambiar todas las cosas para comenzar una vida plena en Cristo Jesús. Pero desafortunadamente, hermanos, en algunos de nosotros, aquellas viejas actitudes del pasado, aquel orgullo, aquella altivez, aquella soberbia, volvió a crecer a causa de los logros alcanzados gracias a la misericordia de Dios. Esos logros que alcanzamos en el ministerio, en el servicio, nos llevaron sin darnos cuenta, nuevamente llenarnos de orgullo, de altivez, de soberbia. Y eso, hermanos, nos llevó a una lucha por un reconocimiento, nos llevó a la lucha de querer llamar la atención, nos llevó a la lucha de hacernos notar en el servicio. Más allá que para agradarle a Dios, hermanos, buscábamos agradar a los hombres
y muchos de nosotros llegamos a perder el piso. No nos dimos cuenta que volvíamos a esas viejas actitudes. Muchos de nosotros perdimos el piso al tener un poco de autoridad y al desarrollar una autorititis, al sentirnos superiores a los demás sin darnos cuenta de ello, porque pensábamos que estábamos agradando a Dios, cuando realmente volvíamos a esas actitudes de búsqueda de reconocimiento, de las personas, por supuesto. Y todo eso, hermanos, muchas de las veces ha llevado o nos llevó a romper la unidad en los grupos de personas a los cuales pertenecíamos, porque en la familia, hermanos, en el trabajo, en los amigos, pero principalmente en la iglesia, este tipo de actitudes lleva a romper la unidad. Y eso, hermano, en la iglesia obstaculiza la obra de Dios, la obra de extender el reino de los cielos. ¿Y por qué la obstaculiza, hermanos? Porque cuando nosotros damos un testimonio incorrecto con esas actitudes, las personas que nos observan, aquellas personas a las que tal vez les hemos predicado del evangelio, hermanos, aquellas personas que tienen esa necesidad de que Dios restaure sus vidas y que tienen la necesidad de ser parte de la familia de Dios, hermanos, para recibir la salvación y la vida eterna, con esas actitudes que equivocadamente llegamos a tener sin darnos cuenta, obstaculizan que ellos quieran acercarse. ¿Cómo es esto? Pues de que al ver nuestras actitudes incorrectas, pues no quieren acercarse a conocer al Señor Jesucristo. Pierden esa oportunidad de ser parte de la familia de Dios. Pierden esa oportunidad de ser restaurados por Dios, hermanos. De tener una vida, una familia restaurada, una vida plena en Cristo Jesús. Pero sin embargo, hermanos, Dios por medio del apóstol Pablo nos dice qué hacer para lograrlo, para lograr que esas personas lleguen nuevamente o que decidan aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. ¿Y, y qué es lo que nos dice Dios a través del apóstol Pablo? Que guardemos la unidad del Espíritu. Y ese es el punto número 2, guardemos la unidad del Espíritu. Y te voy a pedir que vayamos nuevamente a ver Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 3. Efesios 4 del 1 al 3 dice la palabra de Dios, la unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Dice el apóstol Pablo que fuimos llamados con una vocación de predicar el Evangelio y nos dice que andemos como es digno de los hijos de Dios. ¿Y cómo es digno de los hijos de Dios, hermanos? Simple, que nos vean unidos y que nos vean que nos amamos unos a otros como hermanos en Cristo. Y también dice la palabra de Dios ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 35, dice la palabra de Dios, Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, hermano, lo que nos dice la palabra de Dios, lo que nos dice Dios a través del apóstol Pablo, lo que nos dice Dios en ese evangelio de Juan, es que para que las personas que nos observan anhelen recibir al Señor Jesucristo como su Salvador y que sus vidas sean transformadas, tienen que ver cuánto nos amamos. Tienen que ver cómo tenemos una unidad en el Espíritu. Tienen que ver, hermano, que estamos juntos, que no estamos discutiendo, que no estamos alejados, sino que ven esa unidad, que tengan deseos de pertenecer a la familia de Dios, hermanos. Eso es necesario. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, cuando estamos unidos en un mismo espíritu, las demás personas quieren pertenecer a esa familia, a esa unidad, hermanos, ¿sí? Y para esto, pues nuestras vidas tienen que ser transformadas. Nosotros tenemos que desarrollar el fruto del Espíritu Santo para poder lograr esa unidad en el Espíritu. Te voy a pedir que vayamos a ver la carta a los Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23 para que veamos cómo podemos mantener esa unidad o cómo desarrollamos el fruto del Espíritu. Dice la palabra de Dios, Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Y todo eso, hermanos, ese fruto del Espíritu nosotros lo podemos desarrollar al tener una comunión estrecha y plena con el Espíritu Santo en oración y escudriñando la palabra de Dios todos los días. Si te diste cuenta, ahí en esas nueve partes del Espíritu, una de ellas es la mansedumbre. La mansedumbre, hermanos, la necesitamos para poder desarrollar la humildad. ¿Y qué es la humildad, hermanos? Recuerda que la humildad es la capacidad de considerar a las demás personas superiores a nosotros, pero sin sentirnos menos al saber que somos valiosos ante los ojos de Dios y estar dispuestos a servirles, hermanos. Esa es la humildad. La humildad es que nosotros estemos dispuestos a servirle, ver a los demás como superiores, no verlos como inferiores, no sentirnos superiores a ellos, hermanos. Si nosotros tenemos una actitud de soberbia, de altivez, vamos a ser obstáculo para que las personas conozcan al Señor Jesucristo, hermanos, ¿sí? Porque muchas de las veces cuando esas personas llegan con esa necesidad de pertenencia, con esa necesidad de acercarse a alguien o de que alguien los escuche, si nos ven, hermanos, que nos sentimos superiores a los demás, no van a querer acercarse. Vamos a obstaculizar que ellos puedan pedir oración, que puedan platicarnos las cosas que están pasando. Y déjame decirte que muchas de las veces, hermano, cuando estamos en el servicio y que hay personas que tienen esa necesidad de oración, que tienen esa necesidad de hablar lo que están viviendo con alguien más, cuando ven a una persona con una actitud de servicio, con una persona que está dispuesta a servirles, si es necesario escuchándolos, hermano, ves esas personas cómo realmente se pueden acercar, cómo realmente empiezan a tener esa confianza. Pero caso contrario, si nosotros nos sentimos superiores a los demás, si caminamos de una forma altiva, si no volteamos ni siquiera a saludar a nadie, hermano, pues déjame decirte que las personas no van a tener esa confianza de acercarse a nosotros. El fruto de la paciencia, hermanos, es necesario que todos lo desarrollemos, porque el fruto de la paciencia nos lleva a tener el fruto de la paz en nuestra vida. Permite el fruto de la paciencia, hermanos, poder tener paz en nuestras vidas y así evitar conflictos con las demás personas. Porque algunas veces, hermanos, por nuestro temperamento, quisiéramos que las demás personas comprendieran las cosas como nosotros las comprendemos o como nosotros las entendemos. Y cuando no es de esta manera, hermanos, nos lleva a tener diferencias de opiniones e incluso nos lleva a discutir con los demás por querer tener la razón. Y por esa razón, hermanos, necesitamos el fruto de la paciencia para, como dice el apóstol Pablo, soportarnos los unos a los otros, hermanos, ¿sí? Tenemos que soportarnos los unos a los otros en todas partes, en la familia. Nos ayuda, hermanos, a estar unidos de forma que nosotros podamos dar testimonio de la restauración familiar que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cuando nos soportamos unos a otros en la familia, cuando tenemos esa paciencia, hermanos, con nuestra familia, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros hermanos. Y las personas cuando ven que tenemos una familia en paz, anhelan y desean conocer y recibir al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. La paciencia, hermanos, la necesitamos en el trabajo, hermanos, ¿sí? Para evitar conflictos con los compañeros de trabajo, para evitar, hermanos, esas luchas de poder dentro del trabajo y poderles predicar del Evangelio, poderles mostrar cómo Dios ha restaurado nuestra vida y cómo ha puesto paz en cada uno de nosotros, hermanos, ¿sí? La paciencia la necesitamos, hermanos, también en la iglesia, para poder ser pacientes con los nuevos en Cristo, con los tan nuevos en Cristo que muchas de las veces nos llegan a ofender, hermanos, por alguna situación, por alguna circunstancia que suceda. A veces se molestan, a veces, pues, llegan a ofendernos, ¿verdad, hermanos? Pero para eso necesitamos paciencia para comprender que están en un proceso de transformación. Y también para los que ya han crecido espiritualmente, pero que desafortunadamente la soberbia, el orgullo y la altivez los han atrapado nuevamente. Y eso es empezando con nosotros mismos, hermanos, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros podamos orar por ellos, para que nosotros podamos bendecirlos con la oración, hermanos, y poder guiarlos por medio de la palabra de Dios a conocer cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Tener esa paciencia para poderles servir
con el amor de Cristo en nuestras vidas. Amén. Y todo esto, hermanos, nos permitirá mantener la unidad en la iglesia, la unidad en el Espíritu, porque desarrollamos el fruto del Espíritu Santo y con esa comunión que tenemos con Él todos los días en oración y leyendo la palabra de Dios, hermano. El Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo permanece en cada uno de nosotros, el Espíritu Santo nos redarguye. Cuando nos falta paciencia, hermanos, el Espíritu Santo nos redarguye, nos dice, a ver, tranquilo, porque si tú no guardas paciencia, si tú no desarrollas la paciencia, vas a explotar. Y el Espíritu Santo nos recuerda que a lo mejor lo que estamos pensando, lo que estamos a punto de decir, o la actitud que tenemos no es la correcta, nos ayuda a desarrollar ese fruto de la mansedumbre. Y entonces, hermanos, podemos mantener esa unidad en el Espíritu. Todo eso nos va a mantener, nos va a ayudar, hermanos, a mantener la unidad en la iglesia, la unidad en nuestra casa, la unidad en el trabajo y en todo lugar donde nos encontremos vamos a poder tener esa unidad con las demás personas, para que de esta manera, hermanos, podamos ver llegar a Cristo a esos familiares, a esos amigos por los que tanto hemos estado orando. Porque cuando ellos vean esa unidad en la iglesia, cuando vean esa unidad en nuestro hogar, cuando vean esa unidad en nuestro trabajo, ellos, hermanos, van a anhelar el amor de Dios en sus vidas. Ellos van a anhelar ser parte de la familia de Dios y poder recibir a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Amén. Muy bien, pues ya para terminar tenemos una última pregunta que nos dice, ¿por qué necesitamos desarrollar el fruto del Espíritu Santo? Súper bien. Para mantener la unidad en el Espíritu. ¿Cómo lo aplicamos a nuestras vidas, hermano? ¿Cómo aplicamos este mensaje que Dios nos ha dado el día de hoy? Pues que a partir de hoy recordemos que somos parte de la familia de Dios. Que a partir de hoy nosotros le pidamos en oración que nos ayude a desarrollar el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida y que podamos tener esa paciencia con los demás para soportarnos los unos a los otros. Tener la mansedumbre y la humildad para servir a las demás personas. Para mantener la paz y la unidad en iglesia por medio del Espíritu. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle a Dios que permita que esta palabra se haga carne en nuestras vidas. Cierra tus ojos y vamos a orar. Bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por esta palabra, bendito Padre, en la cual tú nos hablas de estar unidos en el Espíritu. Tú nos recuerdas, bendito Padre, que antes de conocer a mi Señor Jesucristo, antes de recibirlo como Señor y Salvador, no nos sentíamos parte de nada, de ningún lado, de ningún lugar. Teníamos ese sentido de la pertenencia vacío, no estaba suplido ese sentido, bendito Padre. Y sin embargo, cuando te recibimos, mi Señor Jesucristo, como nuestro Señor y Salvador, nos sentimos parte de tu familia y ahora lo sabemos que somos parte de tu familia. Sabemos que tú, bendito Padre Celestial, nos has hecho tus hijos y por eso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo queremos darte gracias. Queremos darte gracias, bendito Padre, porque si tal vez sentíamos que no pertenecíamos a ningún lado, teníamos una mala autoestima, vivíamos en depresión, en amargura, en soledad, el día de hoy que te hemos recibido como Señor y Salvador, mi Señor Jesucristo, ahora que te conocemos, ahora tenemos esa esperanza de una vida plena, una vida que podemos vivir desde este momento y que iniciamos cuando te recibimos como Señor y Salvador. Por eso te pedimos en esta mañana, mi Señor Jesucristo, que tú permitas que nosotros podamos recordar todos los días de nuestra vida, a cada momento, que somos hijos de Dios, que somos parte de la familia de Dios y que nosotros en el nombre de Jesús debemos mantener esa unidad en el Espíritu para que nosotros podamos servirte, bendito Padre, a través de servir a los demás, a través de predicar el Evangelio, a través de servir a nuestros hermanos en la iglesia, a través de ver a los demás como superiores a nosotros, pero sabiendo que somos valiosos para ti, bendito Padre, estando dispuestos a servirles, estando dispuestos a soportarnos los unos a los otros. Por eso nosotros te pedimos, precioso Espíritu Santo de Dios, que nos ayudes a desarrollar tu fruto, que nos mantengamos en comunión contigo, precioso Espíritu Santo, a través de la oración y que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo podamos servirte plenamente, bendito Padre, con esa llenura de tu Espíritu Santo y estar unidos en la iglesia, en nuestra familia, en nuestro trabajo y en todas partes, porque tu presencia está en medio de nosotros, precioso Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias, te bendecimos, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios los bendiga.